El micrófono. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria a Dios, ¿verdad? Como dice ese salmo tan hermoso, la palabra que nos dio ahorita la hermana Laurita, dice, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, pues el día de hoy el Señor me ha llamado a compartir una palabra con todos ustedes. Es una palabra muy poderosa, es una palabra llena de esperanza, ¿verdad? Para todos nosotros como hijos de Dios. Y bueno, pues es un gusto estar con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos, amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, pues les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 92, del 12 al 15. Es ahí donde vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Salmo 92, 12 al 15. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Gloria al Señor. Pues qué hermosa palabra nos ha dado el Señor, hermanos, en esta mañana. Y bueno, pues sabemos que el Dios en el que hemos creído, el Dios en el que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón, es un Dios soberano. Es un Dios maravilloso, hermanos, es un Dios maravilloso, ¿verdad? Y cuando Dios nos compara con algo en su palabra, siempre tenemos que tener especial atención. ¿No les da curiosidad cuando dice que nos dará la fuerza del búfalo, que tantas palabras, ¿verdad? Que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, pues ir a buscar, investigar, ¿verdad? ¿Por qué Dios habla del ciervo? ¿Por qué Dios habla del búfalo? ¿Por qué Dios nos compara con una palmera, con un cedro, hermanos? Y es que esto es maravilloso. Créanmelo, tenemos un Dios maravilloso. Y bueno, dice aquí, ¿verdad? En el Salmo 92, 12, el justo florecerá como la palmera, ¿verdad? ¿Quién es un justo, hermanos? ¿Quién es un justo? Todos los que hemos sido justificados delante de Dios por nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquellos que hemos sido lavados a través de la sangre del Cordero, aquellos que hemos creído que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, que es el Hijo de Dios, que vino a morir y a derramar su preciosa sangre para pagar por nuestros pecados y para todos aquellos que quieran aceptarlo, ¿verdad? El perdón de pecados, hermanos, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre preciosa de Cristo nos hace justos delante del Padre. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor, hermanos. Dios es un Dios maravilloso. Dice que desde antes de la fundación del mundo, ahí en el libro de Efesios 3, dice que Él ya nos tenía en su mente, hermanos. Él ya nos había predestinado para que fuéramos sus hijos. Él no hace excepción de personas, porque la oportunidad la tienen todos. Es solo que Él sabía que nosotros un día íbamos a estar aquí, en sus caminos, ¿verdad? Él sabía que nosotros le íbamos a decir, sí, Señor, heme aquí estoy, Señor, en tus caminos, ¿verdad? Por eso es bien interesante cuando Dios nos compara con la palmera. Dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué el Señor no dijo, el justo florecerá como el almendro? El almendro tiene unas flores hermosas, hermanos, y huelen delicioso. ¿Por qué no dijo, el justo florecerá como el naranjo? La flor de naranjo, cuando está lleno de flor, huele riquísimo. Y da un fruto muy rico, ¿verdad? Muy sabroso. Pero Él es soberano. Y como Él lo crió todo, hermanos, pues Él sabe cómo están constituidas cada planta, cada árbol. Todo lo que Él crió, Él sabe cómo está constituido. Y sabe cómo estamos constituidos nosotros, sus hijos amados, ¿verdad? Entonces, Él hace una comparación bien tremenda con la palmera. Y bueno, pues para saber por qué Dios hace esta comparación con la palmera, pues vamos a ver algunas cualidades, algunas características, virtudes de la palmera. Y fíjense que en primer lugar, la palmera es longeva.
La palmera vive entre 350 y 720 años, hermanos. Imagínense cuántos años dice la palabra de Dios que el hombre vivirá 70 y los más robustos 80. Pues imagínense cuántos años vive una palmera, hermanos. Pero Dios quiere que tengamos una vida larga, longeva, en el ámbito espiritual, hermanos. Porque nosotros no vamos a morir eternamente, vamos a trascender, hermanos, ¿verdad? En el ámbito espiritual, nuestra alma es eterna. Por eso Jesucristo vino a pagar para que nuestra alma no se perdiera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la esperanza de que un día, dice, el que cree en mí, dice Cristo, aunque esté muerto, vivirá, hermanos. Y Él nos dio testimonio de la resurrección, ¿verdad? Porque todos vamos a resucitar un día. Si cuando venga nuestro Señor Jesucristo ya estamos descansando, vamos a resucitar, ¿verdad? Y los que estemos vivos, pues vamos a ser levantados en el aire y a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues es una cualidad muy hermosa de la palmera. La palmera es muy longeva. Vive, dependiendo de la especie, de 350 a 720 años, ¿verdad? Otra virtud de la palmera es que florece. La palmera echa unos racimos de flores. Y fíjense, hermanos, que son unas flores muy pequeñitas y no son muy llamativas. Pero quiero decirles que hace un tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de ir a servir un retiro a Manzanillo. Y nos llevaron a probar un agua muy sabrosa y muy nutritiva. No sé si usted fue, hermano. Qué tremendo, hermanos. Qué agua tan deliciosa de la palmera. Y no era el agua de coco. Cortaban el racimo de flor, lo cortaban y lo metían a unas bolsas de plástico y lo colgaban. Y toda esa flor empezaba a desprenderse una miel riquísima, que la iban almacenando en unos contenedores y para posteriormente hacer un agua riquísima y decían que era un agua muy nutritiva, hermanos. Fíjense, la palmera echa unos racimos de flor y no es una flor muy hermosa, pero es muy nutritiva. Pero aparte de que echa una flor, hermanos, también da un fruto. Esa flor más adelante se convierte en un fruto rico y dulce, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese fruto, hermanos, es una cualidad, una virtud, algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que producir, hermanos, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que, todos los que hemos venido al camino de Dios y hemos tenido verdaderamente un nuevo nacimiento, tenemos que producir ese fruto, hermanos. Ese fruto viene en Gálatas 5, 22 y 23, que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, hermanos. Y si alguno como hijo de Dios no está produciendo este fruto, pues tenemos que doblar rodilla y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a producir ese fruto que está haciendo falta en nuestra vida, hermanos. Porque todos como hijos de Dios tenemos que producir un fruto. Por eso dice el Señor, dice que el justo florecerá. ¿Por qué dice que florecerá? Porque nosotros hemos sido llamados a esta nueva vida, a vivir una vida plena, hermanos. Una vida plena. No estamos aquí porque nos tienen a la fuerza. No estamos aquí porque tenemos un compromiso con el pastor o tengo un compromiso con mi discipuladora o porque quiero agradar a mi discipuladora o al pastor o a mi hermano. No, estamos aquí por amor, porque Dios nos da una nueva vida, hermanos. Nos ha dado una nueva vida. Entonces nosotros estamos felices y contentos aquí. Estamos en los atrios del Señor, en la casa de Dios, y tenemos que florecer y tenemos que dar un fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, todos como hijos de Dios. Y también otra cualidad que tiene la palmera es que permanece firme y sólida en medio de los tiempos y de las circunstancias. ¿Ustedes se acuerdan de ese fue un... ¿cómo se llama? Una tormenta bien fuerte que pegó hace algunos años aquí en Nuevo Laredo, que todo el mall quedó tapado, quedó cubierto de agua. Fue ¿cómo le llaman? Ciclón no fue. No fue un tifón, fue otro, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. No, fue una tormenta muy fuerte que se vino, hermanas. Una tromba, ¿verdad? Una tromba que inundó todo el mall.
¿Ustedes vieron las palmeras que estaban ahí? Cuando se secó el agua, ¿cómo quedaron las palmeras? Porque estaba la corriente del río Bravo a todo lo que daba. Nomás se movía el puente, ¿verdad? Antes no se cayó, pero todas las palmeras que estaban ahí en el mol del río quedaron cubiertas de agua, hermanos. Pero cuando bajó el agua y se secó, las palmeras estaban nomás dobladitas, ¿verdad? No se quebraron, hermanos. Estaban dobladas, no se rompieron. ¿Por qué? Porque las palmeras están formadas de una manera muy especial, su tronco, hermanos. Su tronco es fibroso y está bien fuerte el tronco de la palmera. Así es que las palmeras dice que permanece firme y sólida en medio de los tiempos, hermanos. Así es que también nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando vienen circunstancias a nuestra vida difíciles, ¿verdad? Porque vienen a nuestra vida, han venido, ¿verdad? Dice Cristo, dice que aflicciones vamos a tener en la vida. Dice, pero no teman, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque yo ya lo vencí todo. Pero sabemos que son los procesos que pasamos en la vida, que son tiempos donde Dios nos transforma, donde Dios moldea nuestro carácter, donde podemos madurar como hijos de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, así como la palmera, ¿verdad? Que esa tiene esa cualidad bien hermosa que permanece firme y sólida ante las tempestades, ante las inclemencias del tiempo, así también nosotros como hijos de Dios, cuando vienen esas circunstancias que nos hacen tambalear, hermanos, y que nos quieren tumbar, tenemos que permanecer firmes, parados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como dice ahí en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice que habla de los dos cimientos. Dice que el hombre sabio edificó su vida sobre la roca y el hombre insensato edificó su vida sobre la arena, ¿verdad? Y sabemos que una de las características de la arena es que se hunde, hermanos. Y una característica de la piedra, que es un sinónimo de nuestro Señor Jesucristo, es que permanece fuerte, es inconmovible, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros también, hermanos, vienen circunstancias a veces a la vida, donde hemos pasado por tiempo de enfermedad, hemos pasado por tiempo de que hemos perdido a un ser amado, ¿verdad? Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, pero nosotros tenemos que descansar en las promesas que Dios nos ha dado, hermanos. En las promesas que Dios ha hablado a tu vida en diferentes tiempos, ¿verdad? Porque Él nos habla y Él nos da palabra, hermanos, ¿verdad? Palabra de esperanza. A mí una vez el Señor me dio una palabra muy hermosa, y pienso que esa es una palabra que siempre me ha sostenido y me ha fortalecido en las diferentes circunstancias que he pasado. Y es en el Salmo 27, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en esta tierra, hermanos. Esa fue una palabra que se quedó grabada en mi alma. Yo creo que cada quien, Dios le ha dado una palabra a su corazón, ¿verdad? Él le ha hablado, porque Él nos habla de una manera personal, hermanos, ¿verdad? A nuestra vida. Gloria a Dios. Cuando vengan esos tiempos difíciles, hermanos, a tu vida, ¿verdad? Tienes que estar parado en la roca, confiando en las promesas que Dios te ha dado. Dice el Salmo 94:14, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, hermanos. Así es que gózate en esa hora porque eres bendecido. Eres bendecido por Dios, porque Dios lo que nos dice, Él lo cumple, hermanos. Él es un Dios fiel, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, ¿verdad? Nuestra vida tiene que estar cimentada en la roca que es Cristo, hermanos. Luego más adelante dice, crecerá como cedro en el Líbano. Dice, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Nuevamente Dios está hablando de florecer, hermanos. Nuevamente Dios nos está hablando que tenemos que florecer. ¿Saben qué es florecer? Fíjense que estaba viendo la definición de esta palabra. Y esta palabra es extenderse, extendernos, hermanos. Pero también vi una definición que decía volar con los brazos abiertos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tenemos que vivir una vida plena. Tenemos que disfrutar esta nueva vida en Cristo, disfrutarla y sacarle lo mejor de la vida. Porque verdaderamente, como dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
porque esta es la vida que verdaderamente vale la pena vivir, hermanos. Esta nueva vida en Cristo es una vida muy hermosa, hermanos, que deja muchas satisfacciones a nuestra vida, porque no nada más es para nosotros, sino que Dios nos usa y somos canales de bendición para todos aquellos que Dios pone en nuestra vida, en nuestro camino, hermanos, ¿verdad? En diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, significa ¿qué significa una flor en un árbol, hermanos? ¿Qué significa cuando tú ves que el árbol está floreando? ¿Qué significa? ¿Qué sientes tú? Que está vivo, ¿verdad? Que está vivo, que está cumpliendo un propósito ese árbol. ¿Por qué, hermanos? Porque sus raíces son profundas y están descansando junto a corrientes de aguas. Así somos los hijos de Dios, hermanos. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Los que verdaderamente estamos enamorados de Cristo, hermanos. Los que no importando nada ni las circunstancias, hermanos, estamos aquí en el camino de Dios. No nos hemos soltado de su mano, y cuando vienen las circunstancias le decimos: Señor, no nos sueltes, Señor, no nos sueltes de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, seguimos firmes y seguimos tomados de la mano de nuestro Señor, no importando las circunstancias, no importando las inclemencias de ninguna índole, hermanos. Aquí estamos, parados en la roca que es Cristo. Por eso dice que tenemos que florecer, tenemos que vivir una vida plena en esta nueva vida en Cristo. Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseña, el que nos purifica, el que nos arguye a través de su Espíritu Santo. ¿Sabes que los cedros, hermanos, son uno de los árboles más longevos de toda la tierra? Es increíble, hermanos. Nos compara con la palmera, que es un árbol que vive, que es una planta que vive muchos años. Y nos compara con el cedro, que vive miles de años. La palmera vive cientos de años y el cedro vive miles de años. Fíjense, el cedro vive entre 2000 y 3000 años, hermanos. ¿Te puedes imaginar? Con ese árbol majestuoso nos compara el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, créanmelo. Y fíjense, y no es cualquier cedro. Porque yo les quiero decir, y yo platicaba con mi esposo, que donde yo estudié, en la secundaria donde yo estudié allá en Pánuco, Veracruz, en la secundaria oficial número 3, había muchos árboles de cedros, hermanos. Sé y conozco el olor del cedro. Jugué con las flores de cedro. Y hasta hacíamos figuras con la flor de cedro, hermanos. Pero ese cedro no se compara al cedro del Líbano, con el que Dios nos está comparando, hermanos. Este es un árbol majestuoso. Este es un árbol majestuoso, hermanos, que vive entre 2000 a 3000 años, soporta temperaturas de menos de 30 grados centígrados, hermanos, y crece en las montañas, entre las piedras, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, la palmera es una planta maravillosa. La palmera crece en el desierto y la palmera crece en los climas cálidos y tropicales. Y los cedros, el cedro del Líbano, pues crece allá, ¿verdad? Entre las rocas, en las montañas. Pero también hay otros árboles de cedro que crecen en los lugares tropicales también, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Las raíces del cedro son muy profundas, hermanos, muy profundas. Crece entre las montañas, entre las piedras, y sus raíces son muy profundas y están bien agarradas, hermanos. Bien agarradas bajo el suelo a esas rocas que están allá abajo en el suelo, hermanos, ¿verdad? Así también nosotros, hermanos, nuestra vida tiene que estar descansando en nuestro Señor Jesucristo. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, hermanos. Y también dice la palabra de Dios, pero más adelantito se lo voy a decir, ¿verdad? El cedro tiene aroma, el cedro tiene un aroma sin igual. Yo creo que todos los que están aquí, que han podido tener la bendición de oler esta madera de cedro, estarán de acuerdo conmigo, hermanos. El aroma del cedro es sin igual. ¿A qué huele ese aroma de cedro? Para mí, cuando venía a mi mente, huele a limpio. Huele huele a realeza. Huele a limpio, huele a realeza, huele a sabiduría, huele a santidad, huele a historia. Es un árbol que huele riquísimo, hermanos. Y si ustedes recordarán con qué madera construyeron el templo de nuestro Señor que construyó el rey Salomón, con madera de cedro, hermanos.
Ya me imagino el olor del templo de nuestro Señor. Si lo he olido en los closets y huele riquísimo, hasta la ropa se impregna de ese olor rico de esa madera, hermanos. Imagínense el templo de Dios. Pero esto tiene un significado bien tremendo para los hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que nosotros despedimos un aroma. Y ¿saben? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:15, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Dice, en los que se salvan, o sea, en los que somos salvos. Nosotros los hijos de Dios, que somos salvos, que estamos aquí parados en la roca, tomados de la mano del Señor y que estamos caminando con la mano de la mano de Dios, dice que nosotros somos un grato olor de Cristo para nuestro Padre Celestial, hermanos. Nosotros despedimos un olor delante de Dios, una fragancia, hermanos. Fíjense nada más. Por eso es tan importante cuidar nuestra santidad, hermanos. Que cuando vayamos delante de la presencia de Dios, de nuestro Padre Celestial, Él pueda percibir ese grato olor de nuestra fe, de nuestra obediencia, hermanos, de nuestra devoción a Él. Que Él pueda percibir ese olor grato del amor que sentimos por Él, hermanos. Que Él pueda percibir ese olor, hermanos. No un olor a incertidumbre, no un olor a temor, no un olor a miedo, hermanos. No, hermanos, que cuando vayamos delante de la presencia de Dios, Él pueda percibir ese grato olor a Cristo. Un olor de nuestra fe, de nuestra obediencia, de nuestra santidad a Él, hermanos. Por eso cuando Dios nos compara con con la palmera y con el cedro, hermanos, tiene un significado bien poderoso en nuestra vida espiritual como hijos de Dios, hermanos. Otra virtud que tiene la madera de cedro es que la madera de cedro no se pudre. No se pudre, hermanos. Muchos árboles se pudren por dentro. La madera de cedro no se pudre. La madera de cedro no se contamina. No tiene polilla, no le entra el gusano, no le entran las hormigas, no le entra nada, hermanos. Es un árbol que tiene una madera firme, impenetrable, hermanos. Así tenemos que ser los hijos de Dios también, hermanos. No contaminarnos con el mundo, con las filosofías del mundo y con las corrientes del mundo, hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Es maravilloso, hermanos. Así deben ser nuestras vidas, no contaminarnos con nada de lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que ser radicales a nuestro Señor Jesucristo y vivir vidas cristocéntricas, hermanos. Nada de mundanidad en nuestra vida. Nada de adulterio. No fornicación. No tranzas. No pornografía, no palabras deshonestas, no mentira. El mundo está lleno de mentira. Porque ¿quién es el padre de este mundo? Satanás es el padre de la mentira, hermanos. Todo lo corrompe, Satanás todo lo corrompe, Satanás todo lo distorsiona, todo lo hace parecer inocente, pero nosotros, los que estamos instruidos en la palabra de Dios, sabemos cuando es mentira del diablo, hermanos, cuando es mentira del mundo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como hijos de Dios, todos los días tenemos que ir a la palabra de Dios. En este momento que ustedes están aquí, los que están aquí de manera presencial y los que nos están viendo a través de las redes sociales, están siendo ministrados con la palabra de Dios, hermanos. Entonces estamos aprendiendo, estamos creciendo. Dice la palabra de Dios, dice, escudriñen todo, dice, pero retengan lo bueno, hermanos. ¿Y cómo vamos a saber si algo es bueno, si algo es agradable a Dios? Solamente cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra manera. Se supone que nosotros como hijos de Dios tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Este es el alimento espiritual que todos necesitamos, hermanos. Y si no estás comiendo el alimento espiritual que necesita tu espíritu, pues entonces no vas a poder tener un buen discernimiento de las cosas, hermano.
En el Salmo 1 dice, seremos como los árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dice, y en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que el mundo no nos engañe. Para que cuando vengan las mentiras de Satanás, nosotros sepamos discernir entre lo que es correcto y entre lo que es incorrecto, hermanos. Si no, ¿de qué manera lo vas a poder discernir? Fíjense que dice la palabra de Dios aquí en el Salmo número 1, dice que nosotros seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Te puedes imaginar cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Pues está lleno de vida, frondoso, lleno de hojas, ¿verdad? Verde. Así tenemos que ser los hijos de Dios, hermanos. Estar cumpliendo el propósito de Dios aquí en la casa de Dios, en el camino de Dios. Estar cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Fíjense que al lado de los pinos estaba, porque me estuve instruyéndome, leyendo. Fíjense que al lado de los pinos yo no sabía, pero al lado de los pinos no crece nada, hermanos. No crece nada. Todo, si alguna plantita, tú vas y siembras una plantita al lado de un pino, dice que el pino la chupa, ¿eh? El pino no deja que nada crezca alrededor de él. Mas, sin embargo, al lado de un cedro, todo lo que siembres crecerá, hermano. Todo lo que siembre va a crecer, hermanos. Va a fructificar, va a crecer. Entonces, pues aquí te puedes dar cuenta, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar fructificando. Tenemos que estarnos multiplicando y fructificando, ¿verdad? Y si no estamos haciendo nada para extender el reino de Dios, para estarnos multiplicando, entonces pues tenemos que considerar si somos pinos o somos cedros. Porque al lado de los pinos no crece nada ni se multiplica, hermano. Pero al lado del cedro, todo lo que siembre se multiplica y crece. Y nosotros, y esto viene a mi mente porque yo doy clases, yo soy discipuladora, ¿verdad? Dios me ha llamado a servirle en esa área de enseñanza. Nunca he considerado que mis alumnas son mías, jamás lo he considerado así. Yo le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que Él me dio. Un día me llamó a través de mi pastor, ¿verdad?, a dar la clase, y yo pues con mucho gozo, con mucho gusto le dije que sí. Y hasta el día de hoy he estado dando clase de la Biblia en el discipulado, ¿verdad? Pero siempre he considerado que mis ovejas son del Señor. No son mías, nunca he considerado que son mías, son del Señor. Yo solamente soy un instrumento que Dios está usando, ¿verdad? Para cuidarlas, para darles palabra, para orar por ellas cuando me lo piden, hermano, cuidarlas. Pero no son mías, son de mi Señor. Y yo quiero que ellas fructifiquen. Quiero que todas den discipulados y que todas sirvan, hermanos, en diferentes áreas en la iglesia. Porque para eso nos ha llamado el Señor, para que nos fructifiquemos, nos multipliquemos también, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué hermoso cuando Dios nos compara con el cedro, hermanos, ¿verdad? La madera del cedro es una madera muy manejable y es una madera enseñable, fíjense. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que siempre estamos creciendo en conocimiento y en sabiduría de Dios. Él mismo lo dice en su palabra, que cada día crezcamos en conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Cada día crezcamos en conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hasta el día que nos muramos, hermanos, vamos a estar siendo instruidos por Dios. Tenemos que estar instruyendo nuestra vida, llenándonos de la palabra de Dios. Es increíble, pero cuando tú dices, no, hombre, yo ya leí la Biblia. Pero no, hermanos, cuando tú la vuelves a leer, Dios te habla cosas bien diferentes, hermanos. Porque Dios es maravilloso. Si un versículo que leas, al rato que Dios te lo ponga, vas y lo lees, o a veces de repente Dios te lo pone en tu mente, en tu corazón, vas y abres la Biblia y el Señor te está dando otra palabra diferente. Basada en esa misma palabra, hermanos, en esa misma enseñanza, ¿verdad? Entonces Dios es maravilloso.
Dios es soberano, hermanos. Entonces nosotros tenemos que fructificar, que crecer, hermanos, y dejar que los demás crezcan. Que los demás crezcan también, hermanos, porque ellos son hijos de Dios también. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta es una promesa para todos nosotros como sus hijos, hermanos. Dios no solamente tiene cuidado de nuestra vida cuando somos jóvenes cristianos. No solo tiene cuidado de nuestra vida cuando estamos viviendo una vida plena, sino también en nuestra vejez, hermanos. Créanme, yo no le tengo miedo a la vejez, para nada, hermanos. Dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es que, hermanos, yo no me mortifico de nada. Yo he visto la fidelidad de Dios en muchos hijos suyos. Es maravilloso nuestro Padre Celestial. Él no desampara a sus hijos, hermanos. Él es fiel. Él es fiel, Él es maravilloso. Esta es una promesa de Dios y tenemos tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De que por eso dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Mientras estemos pegados a Cristo, como dice su palabra y en el libro de Juan 15, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Dice, si ustedes permanecen pegados a mí, van a llevar mucha vida, porque apartados de mí, nada pueden hacer. Así es que, si nos llega la vejez tomados de la mano del Señor, pues vamos a estar fructificando, hermanos. Vamos a estar sirviendo en la obra de Dios. No porque ya estemos viejos, ni porque nos duelan los huesos, ni nada, hermanos. Nosotros tenemos siempre que estar pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas áreas en las que le podemos servir al Señor. Tantas áreas, hermanos. Créanmelo, es maravilloso servirle al Señor en todas las etapas de nuestra vida. Es maravilloso. Y esa es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, ¿verdad? Como sus hijos. Fíjense que estaba viendo unos ejemplos, ¿verdad? De hijos de Dios que fueron llamados a cumplir su propósito a edades bien avanzadas, hermanos. Y tenemos el ejemplo de Moisés y de Aarón. Ellos fueron llamados para libertar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado por Dios? ¿Y cuántos años tenía Aarón, hermanos? 80 y 83 años, hermanos, cuando fueron llamados a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, hermanos. Ya eran bien avanzados en años. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y sin embargo cumplieron su propósito porque Dios los tenía vigorosos y fuertes, hermanos, porque eran sus hijos. Ellos estaban fuertes, tuvieron todavía esa fuerza y caminaron 40 años en el desierto, hermanos. Imagínense si no estarían vigorosos y fuertes. Es que todo lo que está en la casa del Señor, todo lo que crece en los atrios de Dios, está vigoroso y fuerte y está floreciendo, hermanos. Está cumpliendo su propósito en esta vida. Josué se le dio el cargo de dirigir la conquista de Canaán a los 80 años, hermanos. A Josué, Caleb, cuando Caleb se presentó a reclamar su heredad, no era joven Caleb, y no era de decirle, sí Caleb, mira, esta parte va a ser para ti. No, Caleb tuvo que luchar, tuvo que pelear para poder tener su heredad, hermano. ¿Y cuántos años tenía Caleb cuando pasó esto? A los 85 años. Qué tremendo está esto, hermanos. Daniel tenía más de 80 años cuando tuvo el cargo como uno de los 3 gobernadores sobre el reino de Babilonia, hermanos. Entonces, hermanos, imagínense que Dios no va a usar nuestra vida, si nomás está que querramos. Mientras permanezcamos pegados a la vid que es Cristo, mientras permanezcamos descansando en sus promesas, caminados, tomados de la mano de Dios, vamos a estar floreciendo, fructificando, hermanos. Vamos a estar vigorosos, es promesa de Dios. Vigorosos y fuertes, hermanos. Es promesa de Dios para nosotros, sus hijos. Hay tantas áreas en las que le podemos servir al Señor. Hay tanta gente que está esperando por nuestros hermanos que ya están avanzados en edad, hermanos. ¿Quién más que ellos tienen que dar testimonio del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, hermanos? Hay mucha gente esperando esos testimonios, escuchar esos testimonios de ellos, hermanos. Ellos tienen mucho camino recorrido en el camino de Dios.
necesitan dar testimonio. Las personas que ya están avanzadas, y si nosotros un día nos permite Dios llegar a una edad adulta, tenemos que testificar que tenemos un Dios fiel. Que Dios es fiel y que Dios es inconmovible, hermanos. No podemos retener el proceso del envejecimiento en nuestra vida, ¿verdad? Pero podemos ser renovados por dentro todos los días. Todos los días. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayemos, dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día, hermanos. Así es que, pues, gózate en las promesas que Dios te ha dado, ¿verdad? Y saber que no estamos aquí por casualidad. Que Dios no nos llamó a esta nueva vida para estar de adorno aquí en la iglesia. No, Dios nos llamó a esta nueva vida para cumplir un propósito poderoso y glorioso de parte de Dios a través de cada uno de nosotros, hermanos. Como dice, el cedro fructificará, florecerá, así también nosotros. Dios nos ha llamado a sus caminos para ser canales de bendición para otras personas, para multiplicarnos, para vivir una vida plena, hermanos. No vivir una vida monótona, no vivir una vida que sea una rutina, no. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas cada día. Cada día dice que Él es, cada día son nuevas sus misericordias para sus hijos. Nosotros tenemos que estar llenos de la vida de Cristo, porque eso se ve reflejado, hermanos, la gente lo ve allá afuera. Este es un estilo de vida para nosotros y aquí nos podemos ver que estamos gozosos y andamos sonriendo, pero este mismo gozo que tenemos aquí lo tenemos afuera, los hijos de Dios. Somos testimonio para la gente que está allá afuera, hermanos. Ellos ven cosas diferentes a través de nuestra vida. Somos diferentes. El árbol y la palmera son árboles muy diferentes a todos los árboles, hermanos. La palmera es una planta, ¿verdad? El cedro sí es un árbol. Pero, hermanos, somos diferentes. ¿Por qué? Porque son longevos, viven muchos años, crecen en lugares inhóspitos. Nosotros aún en medio de las circunstancias adversas de la vida, seguimos caminando tomados de la mano del Señor, porque sabemos que Dios no pierde el control de las cosas. Dios siempre tiene el control de las cosas, hermanos. Nunca pierde el control de nada. Cuando estamos orando por los hijos, híjole, y de repente viene Dios y nos manda señales y dice, aquí estoy, te estoy escuchando, yo tengo cuidado de tus hijos. Están en el hueco de mi mano, dice el Señor. Dice que son ovejas en su prado, ovejas en su mano. Dice, nadie me las podrá arrebatar, dice el Señor. Dios es fiel y maravilloso, hermanos. Y pensemos y reflexionemos que no estamos aquí para venir a ocupar un lugar, sino para cumplir un propósito maravilloso de parte de nuestro Señor. Primeramente, anunciar que Él es un Dios lleno de amor y Él es un Dios justo. Él es un Dios fiel, como dice aquí su palabra. Dice, yo tengo la Nueva Versión Internacional. Dice, para proclamar que el Señor es justo, que Él es mi roca y en Él no hay injusticia, hermanos. Por eso dice que aún en la vejez daremos fruto. ¿Por qué? Porque vamos a testificar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Siempre estarán vigorosos y lozanos, dice, para proclamar que el Señor es justo, que Él es mi roca y en Él no hay injusticia, hermanos. Tenemos que proclamar a Dios a través de nuestra vida, hermanos. Recuerden que dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra. Somos representantes de un reino que la gente no ve, pero que lo puede ver a través de nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Así es que gózate y siéntete bendecido y siéntete privilegiado de estar sembrado en esta tierra, en este reino de Dios, ¿verdad? Como dice, sembrados en los atrios de Jehová.
Aquí en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, vamos a florecer. Estaremos vigorosos y llenos de nueva fuerza, hermanos, cuando permanecemos pegados a Cristo, que es la vid, ¿verdad? Y bueno, pues esa era la palabra que Dios me dio, ¿verdad? Para compartirla con todos ustedes, hermanos. Espero que haya sido de bendición, como lo fue para mi vida cuando Dios me estaba dando todo esto, hermanos. Me siento bien bendecida y me siento bien privilegiada, y que venga la vejez si Dios me permite vivir muchos años, porque seguiremos tomados de la mano de Dios si Él nos lo permite, hermanos, testificando y dando fruto, ¿verdad? Para Él, para su gloria, hermanos. Que Dios me los bendiga.